Bueno, yo le voy a hablar sobre la exposición a dosis bajas en la radiación ionizante. Primero, el objetivo presentado en este artículo de esta revista científica, realmente sobre ese tema, o ese título, que encontré la información. eh, Su objetivo principal fue básicamente describir el actual sobre los efectos biológicos en la radiación ionizante, principalmente en la exposición a las dosis bajas. Y aunque la radiación ionizante tiene aplicaciones beneficiosas, también es dañino para el hombre. Por lo tanto, es impredecible conocer cómo sea posible los efectos producidos por esta, las características, los diferentes factores que influyen para proteger al hombre. Paramos con la metodología utilizada. Este artículo es una revisión del conocimiento, como dijimos, sobre los efectos biológicos de la radioinducidos, por lo que la metodología se basa en la síntesis y análisis de información previamente de estos estudios previos, de los epidemiológicos y de los experimentales, ya que utilizaron datos para estimar los riesgos, el riesgo del cáncer particularmente tras la exposición de estas dosis bajas. Y estos estudios y provienen de estudios epidemiológicos a dosis, primero a dosis y tasas altas, que esto se evidenció, por ejemplo, en los supervivientes de la bomba atómica de los Estados Unidos hacia Japón, en Hiroshima y Nagasaki, también en estudios en pacientes con espondilitis anquilosante, cáncer de cervix y en trabajadores mineros. Ahora los estudios epidemiológicos y tasas de dosis bajas fue una exposición a los trabajadores de la industria nuclear y en las poblaciones con alto fondo radiactivo, por ejemplo, lo de Chernóbil, lo que sucedió en esa planta nuclear, también los estudios experimentales, que eso ya es en laboratorio, animales, plantas, como para conocer los mecanismos de acción y prevención, o sea, factores que intervienen, perdón, para la estimación de estos riesgos de efectos estocásticos, que se utilizó un método de dosis doblada, que esto básicamente se calcula a partir de frecuencia de mutación espontánea en humanos y frecuencia de inducción de mutación en ratones. Entonces ahora vamos con la aplicación, con el campo de aplicación de este artículo, eh, que prácticamente aplica a la protección radiológica y a la salud ambiental, por todo lo que esto, esto genera. Por ejemplo, primero se estimó el riesgo de cáncer y los efectos hereditarios en humanos, expuestos obviamente a esta radiación. Segundo, establecer los límites de dosis para los trabajadores. Esto es porque es uno de los pilares del actual sistema de radiología. Tercero, comprender los efectos de la radiación ionizante. Obviamente hay que conocer estos efectos biológicos de tratar el artículo y también incluye los efectos determinísticos, que fue lo de que esto tiene que ver con la pérdida de función de órganos, y los estadísticos, que es con lo de las mutaciones celular, el cáncer, todo esto. También analizar la radiosensibilidad de órganos obtenidos en desarrollo. Esto básicamente es en los embriones, en los fetos del hombre, del humano. Hagamos con los análisis de resultados encontrados. Primeros fueron valores, o sea, riesgo del cáncer, que obviamente proviene de los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, que no tuvo consecuencia a largo plazo. Fueron extrapolados las dosis bajas, pero proyectados para toda la vida. Es más, sería un estudio en trabajadores de la industria nuclear que tuvieron 0,7 de leucemia por CCD y para los 3 por CCD. Concluyeron que estos estudios que eran altos, realmente mayores, pero se pueden comparar con los estándares de protección radiológica.
y también muerte entre 1,2% por cáncer en trabajadores, que fue un valor inferior al 5% estimado, que era lo que se esperaba, lo teórico, ¿sí? En los datos, perdón, lo experimentado en los datos de Hiroshima y Nagasaki. Ahora también hubo incertidumbres, que básicamente, o sea, no hubo mejora, pero sí hubo incertidumbre, que fue lo de los datos de Hiroshima y Nagasaki, presión de vida, transferencia porque si no se escalaba mundialmente, el umbral también sobre si había o no una dosis umbral para los efectos estocásticos. A la importancia de esta investigación, que básicamente por los efectos biológicos, las características, sí, los factores eh, adecuados para el hombre, para el medio ambiente, de los efectos nocivos de la radiación ionizante. También hubo una investigación si la incertidumbre, la ansiedad de estimaciones directas, mejorar la comprensión de los mecanismos de dosis baja, obtener más datos epidemiológicos, claramente, de directos de población expuesta a dosis baja. Por ejemplo, lo que como mencionamos, lo de los trabajadores nucleares. También asegurar que estos estudios epidemiológicos de dosis baja, o sea, tengan un tamaño de muestra adecuado, control de factores de confusión, una precisión estadística para detectar estos efectos sutiles. Y ya el impacto básicamente es por los riesgos estocásticos, los estudios, los trabajadores, lo del 1%, entre 1 y 2% por cáncer, aunque el riesgo de cáncer se estima a partir de los datos los siguientes de la bomba. El estudio de cambio y colaboradores estuvo la de dosis bajas. Esto con la función de reforzar, utilizar modelos que el riesgo a tasas bajas, de dosis bajas, que son las más relevantes, las más importantes para la protección de la radiología. Y esto se puede relacionar con lo aprendido con lo dado, ya que este tipo de radiación, pues aunque es beneficioso, también dañina para el hombre, que hay que tener mucho cuidado, utilizar implementos, prevenir, tener control, conocer los efectos, los riesgos, todo eso. Entonces, muchas gracias por la atención, por escuchar esta presentación. Hasta luego.